¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y el privilegio de poder estar aquí con ustedes, conectados en esta conferencia, preparando su venida. Y primeramente quiero comenzar agradeciendo a la iglesia, Cielos Abiertos, al pastor Abimael y a todo el equipo que está trabajando detrás de todo esto en la congregación para que esto sea posible. Muchas gracias por la invitación. Es un honor y es un privilegio de mi parte poder estar aquí con ustedes. Para los que no me conozcan, mi nombre es Isaac Quintana, soy parte del equipo de la Casa de Oración Ven Pronto en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, un lugar donde por más de 15 años se ha estado teniendo tiempos de oración, de alabanza continua durante todos los días de la semana y no hemos parado en esta realidad, creyendo y esperando que Jesucristo viene pronto. Y no quisiera tomar más tiempo para esto, sino quiero entrar de lleno a la palabra de Dios y a lo que el Espíritu está hablando en esta conferencia y lo que el Señor quiere hablar. Mientras yo oraba en estos días pidiendo la dirección del Señor, Él puso esta carga y esta dirección hacia hablar acerca de nuestra esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y en la Biblia, a lo largo de la palabra de Dios, nos habla muchas veces acerca de esta esperanza. Una esperanza que no avergüenza, una esperanza que es gloriosa, que es eterna, y podemos descubrirlo a lo largo de las Escrituras acerca de esta esperanza. Pero hay algo que la Biblia nos habla que es una esperanza y es un porvenir, es algo que todos nosotros un día vamos a enfrentar y vamos a ser parte de esto, y es el tema de la resurrección de los muertos. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 6, en los primeros versículos, el autor a los Hebreos empieza a animar a la iglesia, a los hebreos, y le empieza a decir: iglesia, es tiempo de que ustedes vayan avanzando, vayan creciendo, conociendo más acerca de las Escrituras, de lo que es nuestro Salvador, acerca de aquello que el Señor nos está llamando para ir a algo más excelente. Y el autor a los Hebreos anima a los creyentes a hablar acerca de ir a algo mejor, a una esperanza mayor en el Señor. Y dice: dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos adelante a la perfección. Yo quiero hablarte para poder recibir esta invitación de parte del Señor. Quiero hablarte de uno de estos fundamentos de la doctrina de Cristo, que es la resurrección de entre los muertos. Quiero empezar orando y vamos de lleno en Hebreos capítulo 6 y vamos a continuar con esto. Padre de gloria, Abba Padre, pedimos que tú nos reveles a Cristo el día de hoy, Señor, la realidad de tu palabra, Señor. Enamóranos más de aquel que dio su vida por nosotros, Señor, para poder, Señor, nosotros vivir agradándole a Él, Señor, siendo parte de su reino, Padre, no solo en esta era, Señor, sino también en la era venidera. Padre, danos oídos para oír lo que tu Espíritu está hablando el día de hoy a la iglesia, Señor. Padre, y haznos entendido, Señor, en el llamado que tú has puesto para nosotros, Señor, en este tiempo, Señor. Háblanos el día de hoy, háblanos, queremos escuchar tu voz. Danos oídos para oír, quita distracciones, quita aquello que estorba, Señor, y que podamos, Señor, ser atentos a tu voz, diligentes, Señor, a lo que el Espíritu está hablando, Señor, y presto, Señor, para atender a la palabra que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús, amén. Acompáñame a Hebreos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice así. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Versículo 3 dice: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y esto es algo impresionante, y en los últimos meses he estado detenido en esta parte en las Escrituras, en los libros de Hebreos, viendo cada uno de estos rudimentos de la doctrina de Cristo. Si quieres ver doctrina básica, Hebreos nos enlista cuál es la doctrina básica y nos da diferentes temas: el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y por último el juicio eterno. Y quiero enfocarme el día de hoy en esta penúltima rudimento que nos habla el autor a los Hebreos, el cual es la resurrección de los muertos. Y desde ahorita te adelanto,
Esta resurrección de entre los muertos, hermanos, es nuestra esperanza. Es la esperanza que Jesucristo tenía delante de él. El hecho, como dice Hebreos, el hecho de que él quería o él iba a resucitar de entre los muertos. Por esa esperanza el Señor Jesús decidió pasar el oprobio, decidió dar su vida, decidió entregarse por completo para agradar al Padre. Y hermanos, la resurrección de entre los muertos es algo glorioso que tú y yo un día vamos a enfrentar en nuestra vida. Tú y yo un día vamos a enfrentar la muerte, pero lo glorioso es que tú y yo no moriremos, sino vamos a resucitar o seremos transformados, como lo vamos a ver más adelante aquí en Tesalonicenses. Quiero que quede muy claro, hermano, es parte de una esperanza, de una gloria que hay y tiene muchísimo que ver con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que no podemos dejar de proclamar en estos últimos días, hermanos, y es que Jesucristo viene pronto. Tómalo nota, anótalo, escríbelo en el cuaderno donde estás escribiendo. Jesucristo viene pronto. Nuestro mensaje, nuestras palabras tienen que proclamarse más en estos tiempos, que Jesucristo viene pronto. Por eso preparamos su venida. Y voy a decirlo de otra forma, por eso nos preparamos para su venida, para ese encuentro con nuestro amado. Vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto a la resurrección de entre los muertos. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Jesucristo hablando con sus discípulos, soltando un mensaje profético. Él dice lo siguiente, dice: y vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Qué voz van a escuchar estas personas? La voz del Hijo del Hombre. Y ahorita vamos a ver dónde la Biblia nos habla de qué voz vamos a escuchar. Dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Amén, aleluya. Los santos que vivimos una vida conforme a la palabra de Dios, resucitaremos a una resurrección de vida. Dice: mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Esto es algo bien impresionante, porque el Señor dice que muchos resucitarán para vida, pero otros van a resucitar para muerte. Ahora, hermanos, en la vida nueva que tenemos ya en Cristo Jesús, que nos ha sido dada a través del sacrificio, cumpliendo Jesucristo el misterio de la voluntad de Dios, Efesios capítulo 1, unir el cielo con la tierra una vez más en un solo hombre, Cristo. En ese sentir, en esa misma palabra, en esa misma revelación estamos caminando hoy, y hoy estamos en la vida nueva. Y si tú y yo permanecemos en la vida en Cristo, resucitaremos para una vida eterna, una vida en Cristo o con Cristo. Eso es algo glorioso. Hemos vivido tiempos difíciles, lo hemos estado viviendo los últimos meses, el último año. Estamos viviendo tiempos difíciles, noticias que no esperábamos, enfermedades que están surgiendo, familiares nuestros cercanos, amigos que están falleciendo, están partiendo a la presencia de Dios. Y es un tiempo difícil. No es algo que dices: oh, qué glorioso. La gente está muriendo. Lamentablemente, mucha de esa gente está muriendo sin Cristo. Y la iglesia, muchos de esos santos, incluso están muriendo en el tiempo que no deberían de morir. Pero Dios es soberano y Dios es perfecto en todas estas cosas. Y en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, debemos de tener una esperanza que no avergüenza. Y nuestra esperanza principal se llama Cristo Jesús, y nuestra esperanza que nos aguarda es Cristo Jesús en su venida, para tú y yo formar parte de su reinado durante 1000 años, como lo dice el libro de Apocalipsis. Vamos a reinar con Cristo durante 1000 años. Apocalipsis capítulo 21, capítulo 22 nos hablan de un tiempo donde los santos, que con Cristo en su venida vamos a poder reinar con Él, estar con Él durante todo ese tiempo, y vamos a estar con Él para siempre. Así es que, hermanos, la resurrección de entre los muertos es una esperanza para ti y para mí.
Juan, ahí más adelantito, en el capítulo 6, en el versículo 40, Jesucristo mismo declaró y dijo: y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es algo glorioso. La vida eterna es algo increíble que ya tenemos en Cristo. Una salvación tan grande como lo dice el autor a los Hebreos en el capítulo 2. Una salvación gloriosa, grande, tan especial que tenemos. Esa ya nos ha sido dada por Cristo, pero tú y yo debemos de trabajar para permanecer en esa salvación. Otra parte en las Escrituras nos anima y nos dice que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, porque el día del Señor, hermanos, está cerca. Si Jesucristo anunció su venida y los apóstoles proclamaron la venida de Cristo, incluso Juan en el Apocalipsis ve todo lo que está sucediendo y lo proclamaron, y esta palabra ha llegado a nuestros días, hermanos. Es más glorioso porque estamos cada día más cercano a que Jesucristo venga. Y Jesucristo en Apocalipsis capítulo 22 dijo: he aquí yo vengo en breve, yo vengo pronto. Yo estoy ya esperando ese día en poder estar con ustedes, reunirme no solo con los apóstoles ni con la iglesia de los hechos, sino con todos los santos que han conocido al Señor. El Señor está anhelando ese día, el día de su venida. Dice en Isaías capítulo 63 que el día de la venganza, el día donde Jesucristo va a vengar a su pueblo de sus enemigos, ese día está en su corazón. Es un día que Él anhela que suceda. Es un día que Él anhela que nosotros, que tú y yo podamos encontrarnos con nuestro amado y poder estar con Él para siempre. Va a ser para siempre, hermanos. Perdón que empiece tan osado con esta situación, pero la palabra de Dios tiene que correr con este mensaje, hermanos. Jesucristo viene pronto por su iglesia. Viene pronto para reinar con los santos desde la tierra, y en todas las naciones se va a extender su gobierno y su reinado. Esto es algo glorioso en lo que tenemos que pensar. Juan nos está hablando de esta realidad, nos está hablando acerca de esto glorioso que va a hacer que tú y yo vamos a resucitar en el día de postrero. Primero a los Corintios capítulo 15, un capítulo por excelencia que habla acerca de nuestra esperanza en Cristo con respecto a la resurrección de entre los muertos. Es algo glorioso y es algo impresionante esta realidad. Me impresiona cómo un capítulo completo el apóstol Pablo se tomó a la tarea de enseñar con claridad a los corintios acerca de la resurrección de entre los muertos. Dice así el versículo 21 de 1 Corintios capítulo 15. Dice así, leemos desde el anterior, desde el 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, Jesucristo el primogénito de la resurrección. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de entre los muertos. Y damos gracias y gloria a Dios por Cristo. Porque en Adán entró la muerte a través del pecado, pero en Cristo, estando ahora en Cristo, entró la resurrección entre los muertos. Entró una vida resucitada en Cristo Jesús, una vida de resurrección, la cual ya somos parte en este tiempo. Vivimos ya en esa vida de resurrección, en una vida nueva, constante, cada día, donde sus misericordias inagotables se renuevan cada día, pero también esta vida de resurrección un día se va a manifestar en tu cuerpo resucitado, glorificado. Versículo 23 de 1 Corintios 15 dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, está hablando de la resurrección de entre los muertos, en su venida. Y luego el fin, cuando entregue el reino de Dios, el reino al Dios y Padre. Esto es algo impresionante. Dice que los que son, Cristo es el primogénito de la resurrección.
Jesucristo fue el primero en morir y resucitar. A lo mejor tú dices, no, pero también está Lázaro, ¿no? Que resucitó y toda esta situación. Sí, pero Lázaro resucitó y después volvió a morir. Después va a volver a resucitar en el día postrero. Eso es algo impresionante. Jesucristo murió, resucitó, pero Él sigue estando vivo. Él es el Dios viviente, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo murió y resucitó y Él permanece en esta vida de resurrección, esta vida resucitada con un cuerpo glorificado. Es algo impresionante, hermanos. Esto lo quiero mencionar. Hay una esperanza que tenemos hoy y nos aguarda en los cielos. Es un Salvador Cristo. Y ese Salvador Cristo es un Hijo de Dios, totalmente Dios, pero también es el Hijo del hombre. Es totalmente hombre. Un hombre como tú y como yo, que fue tentado en cualquier tipo de tentación, pero Él no pecó. Él permaneció firme, Él soportó la tentación, Él pudo enfrentar esta situación y eso le dio el derecho, la oportunidad de poder reinar y tomar el trono que es sobre todas las cosas, un trono alto y sublime en los cielos. Esto es algo impresionante, hermanos, y glorioso. Ok, dice, pero todo en su debido orden, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre. Entonces, hermanos, en la historia, la parte siguiente es que tú y yo tenemos que resucitar. Vamos a resucitar de entre los muertos. Es algo glorioso. Es algo impresionante, es algo que tú y yo vamos a vivir. Hebreos también en una parte nos dice el autor que el hombre, todo hombre está destinado a morir y después de esto viene el juicio. Algún día nos enfrentaremos con la muerte. Si permanecemos vivos hasta la venida del Señor Jesucristo, nosotros vamos a ser transformados. Ahí en 1 Corintios 15, más adelantito lo vamos a ver. Vamos a ser transformados, tomados en la venida con el Señor Jesús. Pero quiero hablarte ahora de algo que nos habla la carta de Tesalonicenses en el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses. Acompáñame ahí a Tesalonicenses. Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Vamos a leer desde el 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿De quiénes duermen? De los que ya murieron. Dice, para que no os entristezcáis. No, es que nos duele, es difícil. Sí es difícil, pero si murió en Cristo, hermano, es glorioso. Dice, como los otros que no tienen esperanza. Por eso yo te hablaba de que esta resurrección entre los muertos es nuestra esperanza. Tenemos una esperanza, hermano, que te quede bien grabado en estos días y en toda tu vida y caminar con el Señor. Hay una esperanza y la esperanza es que Jesucristo viene pronto. Dice, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta su venida, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron. Porque el Señor mismo, y aquí vemos que por eso decía Juan que con su voz los muertos van a resucitar. Dice, porque el Señor, versículo 16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y yo digo amén a esta palabra, hermano. Jesucristo viene con su voz de mando, con voz de arcángel, al sonar de la séptima trompeta, a tomar a los que son suyos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, si tú y yo durante el periodo, no hay tiempo de hablar de esto, pero la Biblia lo enseña en Mateo capítulo 24, claramente va a haber un tiempo de tribulación, un tiempo donde tú y yo vamos a vivir y pasar en ese tiempo de tribulación, donde son 7 años de tribulación, donde la iglesia va a pasar todas diferentes persecuciones y diferentes cosas.
acercándonos hacia la venida del Señor Jesucristo, en ese tiempo todos aquellos que hayan vivido y permanecido y les toque vivir en ese tiempo, esos van a ser transformados. También son parte de la esperanza, porque la salvación en Cristo es una vida eterna, es una salvación completa y es una salvación eterna. Quiero hacer un paréntesis, mencionarte, tú y yo somos salvos. Estamos constituidos como hombres con nuestro espíritu, con nuestra alma y nuestro cuerpo. El espíritu es de Dios y es salvo. El alma ya ha sido salvada también a Dios cuando tú y yo decidimos por el Señor y hemos trabajado, hemos estado cambiando nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos. Vamos siendo renovados en ese procedimiento, en ese peregrinaje con el Señor. Estamos siendo salvos. Pero también viene un día en una salvación de nuestro cuerpo y es la resurrección entre los muertos. En ese momento, cuando tú y yo recibiremos la salvación completa a nuestras vidas, terminando la salvación, culminando en algo glorioso que es estar con nuestro Señor Jesús para siempre, por la eternidad. A veces tenemos como enseñanza, o hemos tenido como enseñanza, que tú y yo vamos a resucitar, ¿no? Y seremos aquellos angelitos, ¿verdad? Con nuestro churrito de cabello así, peloncitos, nuestro pañal, nuestra arpa cantando. Y pensamos que eso vamos a hacer cuando resucitemos o cuando estemos con Jesucristo y con el Padre por la eternidad. Hermanos, Jesucristo viene a traer recompensas. Y las recompensas que trae a cada uno conforme a sus obras, cada uno conforme a lo que haya vivido, lo bueno y lo malo, es la cualidad que tú y yo vamos a tener durante el reinado con Cristo durante 1000 años. Ese reinado, en ese tiempo vamos a estar gobernando y reinando a las naciones, a los que estén en la tierra viviendo, a sobrevivientes. A lo mejor esto toma muchas preguntas para ti. A lo mejor es una confirmación de parte de Dios de lo que han estado hablando como comunidad con respecto a la venida del Señor Jesucristo aquí en la iglesia, cielos abiertos. No lo sé, pero hermano, profundiza, estudia, métete a la palabra, cántala, declárala, confiésala. Y estudia esto en los últimos tiempos. Estudia el libro de Apocalipsis. Estúdiate los salmos mesiánicos. Estudia los libros de los profetas que hablan con respecto a la venida del Señor. Tómate el tiempo, espera en Él y que el Señor confirme y siga revelando su palabra a tu corazón. Esa es mi oración el día de hoy. Entonces, con respecto a la venida del Señor Jesús, dice que no precederemos a los que durmieron, porque el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17 de Tesalonicenses 4 dice: y luego, me impresiona estas palabras como luego, por tanto, dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, esto va a ser algo glorioso. No va a ser como lo hemos visto en alguna película o en alguna situación se ha enseñado de que va a haber un arrebatamiento, ¿verdad? Y la ropa se va a quedar ahí a un lado. Esto no va a suceder así. Va a haber un tiempo donde Jesucristo va a venir montado en su caballo blanco, lo dice Isaías 63, Apocalipsis capítulo 19, otras partes en Isaías lo mencionan, algunos salmos también. Viene Jesucristo en su venida y a los santos alrededor de todo el mundo los viene arrebatando. Los que tienen que ser transformados, los que tienen que ser llenos de salvos en su cuerpo glorificado y resucitado. ¿Alguna vez has pensado de qué manera vas a resucitar? Esto es algo que debes de pensar. ¿Alguna vez has imaginado cómo vas a resucitar? ¿Vas a tener el mismo cuerpo? ¿Vas a tener los mismos cachetes si eres cachetón? ¿La misma panza si eres panzoncito? ¿El mismo cabello rizado, liso? ¿Alguna vez te has preguntado? La Biblia nos habla acerca de esto y vamos a regresar a 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52. Dice así:
con respecto a la transformación y resurrección y a este arpazo, arrebatamiento que va a haber en el día de la venida del Señor para poder bajar a Jerusalén y reinar con Cristo para toda la eternidad, para estar con el Señor por siempre. Primero a los Corintios 15, 51 y 52 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Quiere decir, no todos van a morir en ese tiempo. Dice, pero todos, absolutamente todos, serán transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Tú puedes estudiar Apocalipsis capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, la parte donde nos habla acerca de las trompetas, y en la séptima trompeta Jesucristo viene, se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Y esto es algo bien impresionante, hermanos. Este cuerpo en el cual vivimos hoy, este cascarón, estas orejas, esta nariz, esta boca, todo ahorita nuestro cuerpo es un cuerpo corrupto. Es un cuerpo corrupto. Hay Corintios 15 nos está hablando de que todo aquello que va a resucitar, van a resucitar de una manera incorruptible. Todo el mundo, la creación, está sujeta a vanidad y va a ser juzgada por esta situación. Pero hermanos, en Cristo Jesús estamos en una vida nueva. No podemos resucitar en corrupción otra vez. Vamos a resucitar en incorrupción, teniendo un cuerpo como el de Cristo. ¿Quieres saber cómo va a ser tu cuerpo? Imaginarlo, pensarlo. Estúdiate, no hay tiempo de verlo, pero estudia en los evangelios. Después de que Jesús resucitó, ¿qué hacía? Se le aparecía a los discípulos. De repente iban unos caminando por ahí. Jesucristo llegaba. De repente los aparecía y estaba con ellos. Después se desaparecía. Los discípulos reunidos un día en un lugar ahí, a lo mejor estaban orando, estaban cantando, platicando, compartiendo algo, y de repente se acerca y aparece Jesucristo. Así vamos a tener ese cuerpo glorificado, ese cuerpo resucitado como el de Cristo. A lo mejor ya no va a haber arrugas, a lo mejor ya no va a haber cachetitos. Vas a tener un cuerpo glorioso, porque Jesucristo te va a recompensar conforme a lo que tú hayas vivido en la tierra, lo bueno y lo malo. Colosenses 3, versículo 4. Dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Que quiere decir que cuando Cristo venga y regrese aquí a la tierra, tú y yo vamos a ser manifestados con Él en gloria. La oración de Jesucristo en Juan capítulo 17 culmina diciendo Jesucristo al Padre: Padre, yo les he dado mi gloria. La gloria que teníamos tú y yo desde el principio, ahora yo se las he dado a los discípulos, pero también a todos los que vendrían a conocer al Señor a través de la predicación de estos discípulos. La gloria, un día, la gloria de Dios se va a manifestar en ti y en mí, y eso va a ser algo glorioso para todas las naciones. Filipenses, versículo 3. Anota todos estos versículos, estúdialos en tu casa, tómate el tiempo, las próximas semanas, meses, y que el Señor siga revelando esta realidad a tu corazón. Filipenses 3, 20. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Hermanos, tú no eres, ¿de dónde eres? No te preguntamos a veces cuando conocemos a alguien, no, pues de Ciudad Victoria, de Cuernavaca, de Michoacán. No somos ciudadanos ya de esta tierra, hermanos. El mundo nada tiene que ver contigo ni conmigo. Ya no somos parte de este mundo. El Señor le decía a sus discípulos, dice: están en el mundo, Juan 17, pero no son del mundo. Están ahí, pero no son de ahí. Su ciudadanía está en los cielos, dice Filipenses 3:20.
donde también esperamos al Salvador. Nuestra esperanza, hermanos, es el Señor Jesucristo viniendo con las nubes del cielo para estar con Él por siempre. Aleluya. Versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloriosa palabra. La palabra de Dios es tan rica y tan vasta con respecto a estos temas. Hermanos, un día vamos a resucitar y ser como Cristo, donde se va a acabar el dolor, Él enjugará toda lágrima, donde todas aquellas cosas ya no van a ser como lo vivimos ahorita, las aflicciones, el dolor, tal vez quede el recuerdo de lo que vivimos en la tierra, pero tú y yo vamos a estar en otra realidad, en una vida en Cristo Jesús en su plenitud. Así es que, hermanos, la muerte, por eso dice el Salmo, la muerte de los santos es gloriosa. Hermosa es, gloriosa es la muerte de los santos, porque del hombre está destinado a morir y después de esto viene el juicio del tribunal de Cristo, donde somos recompensados cada uno conforme a las obras, lo bueno y lo malo. Así es que, hermanos, esta es una palabra de ánimo de parte de Dios, a considerar nuestra vida y nuestro caminar en Él. Estamos en alguna situación errónea, corramos y arrepintémonos. Corramos y cambiemos nuestra manera de vivir, cambiemos nuestra manera de pensar. Estamos todavía fluctuando en algunas situaciones, volvamos al Señor y que volvámonos de todo corazón hacia Él, porque Él viene pronto. Esta conferencia se llama Preparando su venida. Pero ¿qué te diría o qué pensarías si yo te diría que tú y yo debemos de preparar su venida? Tú y yo debemos de prepararnos para su venida y apresurar su venida. Está en nosotros y en la iglesia. Es determinante que Jesucristo venga pronto. Muchas veces solo nos enfocamos a que el evangelio sea predicado en todas las naciones y después el fin. Sí, es parte importante, es parte de que antes de que Jesucristo venga, esto sea una realidad. Pero hay muchas cosas implícitas, la cual tiene que suceder como la iglesia viviendo en la plenitud que Dios la ha llamado. Por ejemplo, la iglesia, hermanos, debemos de vivir en esa realidad, en esa vida a la cual Dios ya nos ha llamado. Nuestra esperanza está en los cielos. El Señor tiene que también hablar y tocar a su pueblo Israel, que muchos de ellos sean salvos, para que clamen bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero para que esto suceda, la iglesia tiene que provocar a celos al pueblo de Israel. Esto lo habla el libro de Romanos. Hermanos, es determinante para los santos y para la iglesia que Jesucristo venga pronto. Tú y yo apresuramos la venida del Señor. Tú y yo nos preparamos para apresurar esta venida del Señor. Segunda de Tesalonicenses, versículo 3, capítulo 1, versículo 3 dice: debemos de dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. El amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Versículo 5 dice: y esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Dice: por el cual asimismo padecéis. Ay, es que padezco, me enfermé de COVID, etcétera, etcétera. Hermano, por causa de estas tribulaciones, por causa de todas estas realidades, nuestra fe es perfeccionada, nuestra salvación es purificada como al oro refinado, para aquel día en el que el Señor Jesucristo regrese, tú y yo podamos ser una esposa limpia, sin arruga, sin mancha, para poder presentarnos delante de Él. Versículo 6, y nota bien esto, dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan
Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo una oración apostólica, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Capítulo 2, versículo 1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, tenemos ya una reunión con Él. Hay una cita para la reunión con Él. Nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre que está en el cielo la sabe, pero hay un día determinado para nuestro encuentro con Él. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá si antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Está hablando del anticristo, el cual se opone y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar con Dios. Y la apostasía, hermanos, esto ya está en acción. Tanta gente a lo largo de la historia se ha ido desviando del evangelio, ha ido en pos de otras cosas, enseñanzas que no es la verdad de Cristo, y es algo triste. La apostasía se está manifestando cada vez más. El sistema del mundo aún mismo se está infiltrando poco a poco dentro de la iglesia. En modas que son las modas del mundo, en maneras que son las maneras del mundo. Tú y yo no podemos vivir de esa manera. Tú y yo debemos de amar la palabra de Dios y obedecer, sujetarnos, no dejarnos mover fácilmente. Esto es algo impresionante, hermanos. Hay una lucha por esta realidad. Hay una batalla que se está peleando, porque Satanás no quiere que tú y yo entendamos estas realidades y empecemos a vivir para esta esperanza gloriosa. Pero tú y yo somos escogidos para algo glorioso. Tú y yo hemos sido escogidos para algo glorioso en el Señor. Un día resucitaremos de entre los muertos, seremos semejantes a Dios y estaremos para siempre con Él, para siempre con Él. Termino con esto. Segunda de Pedro, capítulo 3. Me impresiona estas cartas que escribió Pablo y Pedro, dejando toda esta enseñanza tan profunda, tan rica con respecto a la venida del Señor. Versículo 1 que del capítulo 3 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto. Y escucha bien con atención todas estas características. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de la venida de Cristo? ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir eso? Yo muchas veces, incluso líderes, pastores, diciendo: pues el Señor no ha venido. Pon atención a esto.
andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Versículo 5: estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está hablando de Noé, el arca. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor, para con el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Es que no ha venido, ya se tardó el Señor. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo. Y aquí estamos viendo por qué el Señor retarda su advenimiento, su venida. Sino que es paciente. Él es paciente, hermanos. El amor de Dios es paciente. Dios es paciente para contigo y para conmigo. ¿Cuántas veces has sido paciente? Solo piensa en eso. Cuando nos hemos pecado, nos hemos equivocado, hemos querido o hemos creído que Dios nos está llevando hacia algo y no era ahí. Después entendemos que no era esa situación. Nos pega nuestro orgullo y decimos: ay, me equivoqué. Y a veces nos cuesta reconocerlo, pero el Señor ha sido paciente con nosotros. Dice: no queriendo que ninguno perezca. El Señor no quiere que ninguno se pierda ni perezca, sino que todos, di conmigo, todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis de vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, debemos de andar en una manera santa y piadosa, como nunca antes. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Nadie. Sin santidad no vamos a poder ser parte de su reino. No nos engañemos. No vivamos otra vez como vivíamos antes estando en Cristo. Arrepintámonos, volvámonos al Señor y caminemos en esa vida de resurrección. Versículo 12, y aquí me quiero detener un poco. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y aquí me llama la atención, dice esperando. Debemos de esperar pacientemente. Él es paciente con nosotros. Nosotros debemos de esperar con paciencia para obtener. Acuérdate que por medio de la fe y por medio de la paciencia se heredan las promesas. Y después dice apresurándoos. Y esta palabra apresurando o apresurándoos es apresurándonos o apresurando, acelerando la venida del Señor Jesús. ¿Cómo vamos a acelerar la venida del Señor? ¿Nos estamos creyendo Dios? No. Cuando tú y yo vivimos en una manera piadosa y santa, estamos apresurando la venida del Señor, porque el Señor está viendo y diciendo: ok, mi iglesia se está purificando, se están preparando, se están vistiendo de las acciones justas, se están vistiendo del lino fino, están empezando a vivir en la plenitud y están listas para casarse conmigo. Entonces el Señor viene por una iglesia así. Hermanos, con nuestro testimonio, nuestra vida, nuestra manera de vivir en el secreto, en lo afuera, conducirnos en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, con cada acción que hacemos, con cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres,
cómo nos tratamos los unos a los otros como hermanos, amamos realmente al prójimo, amamos realmente a Dios. Al tú y yo caminar en santidad, viviendo piadosamente, estamos apresurando la venida del Señor Jesús, para que en aquel día resucitemos y seremos glorificados con Él. Versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas. Amén. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, hermanos, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, una vez más lo reafirma, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El Señor está esperando para que tú y yo nos arrepintamos, para que tú y yo cambiemos, para que tú y yo sanemos situaciones en nuestra alma, para que tú y yo cambiemos nuestra manera de vivir. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que hermanos, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo que de antemano guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Quiero orar por ti, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y pedimos en esta hora, Señor, que nos hables, Señor, acerca de la realidad, Señor, de tu venida. Que un día vamos a presentarnos delante de ti, Señor, Padre. Y líbranos de no presentarnos con las manos vacías, no huir avergonzados, Señor, porque no nos arrepentimos, Señor, y no tomamos de este tiempo. Ayúdanos y líbranos y guárdanos, Señor, para que el día yo oro por la iglesia, cielos abiertos, cada persona, cada santo que es parte de este evento, Señor, esta realidad, Padre, que podamos anhelar tu venida y eso provoque cambiar nuestra manera de vivir, Señor, vivir para lo eterno, vivir para las cosas de arriba, poner nuestra mirada en ello, Señor, y caminar con esa realidad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchísimas gracias.